Hola, hello, muy buenos días, tardes, noches o lo que sea. Acabo de subirte este video donde hablamos de lo que pasó con la ministra Jimena Lincolao, donde básicamente estudiantes fueron a manifestarse pacíficamente ahí porque la ministra había estado visitando la Austral de Valdivia y después de su salida de la universidad los estudiantes fueron y la agredieron. Pero ahora me encontré con más información. Se han estado volviendo virales unos videos de el rector en Twitter y al parecer tiene una postura clara que nos agrega mucho más contexto a esta situación que pasó. Pero bueno, vamos a ver esto. Ya, Egon, oye, te iba a Vámonos. recordar que se puede caer la lista de los republicanos junto con la lista del Frente Ojalá Amplio. se caiga esa lista, bueno, ojalá. Bueno. Se pueden caer las dos. Bueno, ahí ¿Cuál es se va la a poner otra? más amarillo el país. ¿Ah? ¿Cuál es la otra? La del Frente Amplio, si también está en No, cuestionamiento. ¿cómo se va a caer la del Frente Amplio? Son gallos progresistas, hombre. Ok, parece que es de izquierda el rector de la Universidad Austral de Valdivia, pero esto no es lo importante. Se volvió viral este video en internet, pero me encontré con esta noticia. Universidad Austral de Valdivia negó el acceso a funcionarios de carabineros para proteger a la ministra Lincolao. Y frente a esta situación, en mucho gusto estuvo Neme hablando con el rector y aclaró un poco la situación. ¿Usted se le solicitó esto? ¿Usted se negó a darle vía libre a los carabineros o no? A ver, Primero, muy buenos si va y dice, sí, claro, yo fui el que le negué la entrada, va a quedar muy mal, así que obviamente no creo que diga eso. días. Pero, Ayer cuando salió esta información en el diario La Tercera, Ok. yo llamé de inmediato al la noticia que acabamos de ver. general de Carabineros ¿Ya? para preguntarle a quién había llamado, a quién había consultado, a quién le había pedido por el ingreso de Carabineros a la universidad. Porque a mí ni me llamó él, no me llamó ninguna autoridad de Carabineros. Entonces me dijo Ok. que no, que efectivamente nadie había llamado, que ellos Ah, tienen un protocolo cuando suceden este tipo de situaciones en universidades o en cualquier otra institución. Por lo tanto, a ver, aún así, se supone que la ministra no es como que, ok, llegó ahí y se encontró con esta situación y se tuvo que ir. La ministra ya llevaba un buen tiempo ahí, o sea, podrían haber llamado perfectamente porque la situación ya se estaba presentando con la ministra estando ahí en el lugar. O sea, no es como que empezó a pasar de repente, wow, no tuvimos tiempo. O sea, se les podría haber ocurrido perfectamente el llamar a carabineros para que vayan a controlar un poco la situación. Pero bueno, también le escribí al periodista de La Tercera que clarificara eso. Yo no Ok. me he negado, no me negué, porque no hubo ninguna solicitud. Nosotros estuvimos ¿Y usted no lo quiso acompañados al solicitar? interior del aula magna ¿Ya? por el jefe regional de la PDI, por un representante de la Armada que estaba en el acto, Carabineros tampoco fue al acto, y personal de la universidad. Yo la acompañé en todo momento a la ministra, estuve con ella, junto con el Ceremi de Ciencia y gente de la universidad, los guardias de la universidad que estaban también ahí. Perfecto. Rector, a ver, Eso es verdad. hay antecedentes Oficial. que escuchaba en la radio en la mañana, usted me dirá si son efectivos o no, que esto fue organizado, que esto fue orquestado, que hace una Sí, claro, los estudiantes se habrán organizado de alguna manera. semana que estaban convocando este asunto. Nadie se dio a ver. cuenta, porque al menos eso es lo que algunos El dicen en la lunes- mañana en la radio. El lunes nosotros, o yo en lo personal recibí una información de que iba a haber una manifestación pacífica Ah, sobre la visita de la ministra respecto Ok. a las medidas del menos mal, sí, pacífico, ok. recorte del 3% que O sea, pero ¿no conoces tu propio sector? ¿En serio? Todas las marchas que hacen supuestamente son siempre pacíficas, siempre terminan siendo ellos las víctimas, pero curiosamente siempre se repite lo mismo, o sea, empiezan a insultar, empiezan a agredir. Obviamente no podías predecir lo que iba a pasar, sí podías tener un indicio de lo que podría pasar, podías haber prevenido toda la situación llamando carabineros por lo menos para por si acaso. Pero bueno, está bien, no lo hicieron. Pero por ejemplo, la ministra ya estaba ahí y ya en el lobby se estaban presentando todos estos gritos, estos insultos que estaban gritando, o sea, ahí también podrías haber actuado, digo yo, no sé, pero bueno. eran relacionadas con el recorte en becas de magíster en el extranjero el y tema de las becas, postdoctorado. ya. Las becas sí. Todo se dio en el marco Y usted de me lo va a que decir es una que este visita grupo de gente quería una beca, quería ir a estudiar un No. título, alguna parte, que estaban reclamando Claro. por eso. Querían que le den una hueá para ir a estudiar al extranjero gratis. Eso querían. Si estaban sacando a la ministra a punta de garabato.
No, pero es que digamos las cosas como son, por rector. O sea, es un escenario ridículo. O sea, un grupo de pergenios se junta ahí a rociarle de garabato y atacar a una ministra físicamente, peleando porque les Futuro recortaron Chile. las becas. ¿Cuándo se iban a ganar una beca? Oh, pero siempre, la verdad que esto es lo que piensa todo el país. Discúlpame que se lo diga de esta manera. José Antonio, yo estoy completamente de acuerdo con lo que usted señala. Ok. Estamos avergonzados, con mucha pena, con mucha angustia, porque esto no es normal. Mire, ¿sabe qué? Uno claro. piensa después de ver esta imagen y lo digo desde... ¿Sabe qué? Mira, y esto es otra imagen. Ok, aquí es donde empiezan a gritar. Creo que en el video que subí le vimos esa parte. Uno piensa después de ver esta imagen y lo digo desde la honestidad que me caracteriza. Qué bueno que recortaron las becas. Sí, porque claro, si las becas iban a ser para beneficiar justamente a este grupo, Qué bueno que recortaron las becas, porque si todos teníamos que financiarle una beca en el extranjero al peluzón que le pega con una mochila ahí, que se va a ver en la imagen, o a la otra señorita que grita una serie de improperios, que todos le íbamos a pagar de nuestro bolsillo con lo que cuesta ganar la plata en este país, mandarlo a estudiar a Estados Unidos, a Europa, qué bueno que el gobierno les recortó las becas. Ojalá no les den ninguna hueá de beca, porque tenemos que pagarlo todos nosotros. Mira el peluzón ahí pegándole una patada al auto a una mujer que está dentro del auto. No, si es cierto, po. ¿Sabes lo Si que las becas pasa? Chile las financiamos No, todos. es que le- A ver, yo voy a decir... a ver, y la weá no es, wow, perdimos una beca, Dios mío, qué terrible. Weón, la gente que realmente quiere seguir adelante y quiere seguir estudiando, sale adelante como sea. Si no es esa beca, pues será de otra manera, pero no se encierran básicamente y no buscan agredir a los ministros para que le den lo que quieren gratis. O sea, la gente que realmente quiere salir adelante sale adelante igualmente. Y de hecho, por culpa de estos grupos, terminan incluso más afectados de lo que supuestamente ya están. Porque en esta universidad no creo que todos piensen igual, entonces, pero claro, por este cierto grupo. Y me da exactamente lo mismo lo que opinen los demás, porque es una opinión mía y la mantengo. Y lo voy a explicar a partir de lo que acaba de ocurrir en la Universidad Austral o lo que ocurrió el día de ayer. Tú no puedes ir a pedir acceso a presupuesto colectivo para becas académicas en el extranjero lanzando un rosario de chuchadas. Es que no tiene ningún sentido. ¿Qué esperan con eso? Yo digo chuchadas en este programa, pero no le pido a todos los chilenos que me financien un estudio de postítulo en España, en Alemania o en Inglaterra o en Estados Unidos. Entonces, mucha gente dice, ¿cómo? Me dice que está feliz que recorten las becas. Lo que estoy diciendo es que hay que hacerse cargo como adultos de la consecuencia de nuestros actos. Exacto. Y no tenemos por qué achacarle a todos los contribuyentes la responsabilidad de entender el caso a caso. Porque la gente no tiene tiempo, no tiene plata y no tiene paciencia. Entonces, si un grupo de desadaptados va con la bandera de que le entreguen beca y no le recorten las becas, ¿me entienden? A pegarle a una persona, que es la conducta más antiacadémica del planeta. Exacto. Lo único que uno puede pensar como contribuyente que financia esas becas, porque uno se mete la mano al bolsillo cada vez que compra y paga el IVA, cuando uno paga el impuesto al combustible, cuando uno paga el impuesto sobre la renta, uno tiene que financiarle a todos estos pelotudos que estaban ahí pidiendo becas. Entonces, traten a la Y más weas. No solamente, más weas también. ciudadanía con respeto. Eso es lo que estoy diciendo. Y a los contribuyentes que se sacan la miércoles trabajando para pagar los impuestos en este país. Oye, obvio que estamos todos con la ministra. Eso es una obviedad. Vamos a lo que demuestra. Y lo que demuestra es que hay una minoría que tiene hasta acá al país. Hasta acá. El país, el 99.9%. Y con esto lo voy a decir y me importa una raja que me funen. Porque yo no vivo de la funa de los demás. Está hasta acá. Que pelotudos Sí, pero el reel quedó bueno igual. se suban arriba del techo de un liceo como el liceo de aplicación y lancen bombas molotov. ¿Hasta cuándo? No tienen ni una explicación sensata. Y son una minoría y van a seguir siendo una minoría. Y estoy feliz Y si siguen así, pues con mucha más razón, básicamente. de que sigan siendo una minoría. Ok, ahora tengo curiosidad con ver esto. Estuvieron entrevistando a la ministra después de esto y estuvo explicando las cosas
cómo realmente pasaron desde su punto de vista, desde su perspectiva. Vamos a verlo. Y ahí es donde entraron los estudiantes empujando las puertas y con mucha violencia al lobby, que es de la entrada del auditorio. Ok. Y estuvieron ahí desde el principio. Sí, eso fue lo primero que ¿Qué vimos. decían, qué gritaban en ese lobby Lo del vimos. auditorio? Bueno, El video. insultos, algunos que no se pueden repetir. Ok. También a mi etnia. ¿Hicieron insultos- alusión? Sí, ¿En y serio? ¿Pueblo mapuche? sí, bueno, eso es bastante común para una persona A ver, pero- como yo recibir. Se supone que ese sector no insulta esto, ¿no? Pero sí, y también... De manera grosera aludieron a Sí, su ellos fueron etnia. violentos Wow. desde el principio con sus epítetos y con sus carteles que tenían. Bueno, se supone que era una manifestación pacífica. ¿En qué minuto llegan los insultos a esa manifestación? O sea, si una manifestación pacífica es para quejarse de cosas con las que no estás de acuerdo, con medidas, pero no para ir a insultar, ni mucho menos, obviamente, para agredir o para hacer daños en propiedades o en lugares. O sea, ¿en qué minuto terminan en esto? O sea, es que es muy lamentable, güey. Los carteles, bueno, decían, tenían demandas. Es muy lamentable porque, y estúpido, porque al final son ellos los que terminan mal. Entonces, no entiendo cómo son tan tontos. Pero la manera, la forma física, el tono de la voz fue violento desde el La principio. insultaron, le gritaron. Ok. Sí, claro que sí, claro que sí. No solamente a mí, pero también a otras personas, pero Claro. sí. Ustedes entran a la ceremonia. ¿Se desarrolla con normalidad la ceremonia? Con la normalidad que puede existir En ese con el contexto. ruido, Porque el ruido se escuchaba. totalmente, Ya. totalmente. Esa ceremonia era una ceremonia solemne. Es que, ¿ven lo que les digo? O sea, mientras estaba ahí la ministra se sabía todo el desorden, los insultos que habían con el grupo que estaba en el lobby. Ahí podían haber llamado a carabineros ya, podían haberlo hecho. O sea, ahí están las pruebas. Donde hubo un espacio también para música, muy lindo, con un coro de la universidad y orquesta de la universidad. Durante ese tiempo no se escuchaba tanto, pero cuando el rector habló, sí, era más fácil escuchar los gritos desde afuera que la ceremonia en sí. Frente a eso, ¿cómo no te preocupas un poco más por lo que está pasando? Termina la ceremonia. Usted quiere salir, me imagino. Yo terminé de hablar, Ya. yo hice una sesión, una clase magistral de 30 ya. minutos donde yo Ok. mostré el proyecto de Chile en cuanto a tecnología, innovación y ciencia, Ya. con las alturas de miras que tenemos que tener. Y en ese proyecto yo hablo del rol de las universidades Perfecto. en el fomentar el pensamiento profundo, la capacidad de resolución de problemas y el debate también. Y terminé y bueno, bajando del escenario, alguien que estaba dentro del auditorio abrió la puerta interna del edificio del auditorio al lado Ok, yo creo que ese es el video que se ve. del escenario por la parte opuesta a donde yo estaba en el micrófono. Entonces yo bajé la escalera y Sí, entiendo. del escenario y los jóvenes entraron y alguien vi algunos videos en línea que se ve esa parte, pero Sí, ese es el video donde están, donde se ven los que están los de seguridad privada ahí en la puerta y afuera están las criaturas. Creo que es ese video. pudieron algunos de ellos los pudieron sacar, que no se pudo ver mucho de eso porque las autoridades se empezaron a salir y se Ya. fueron y todas por la otra entrada. ¿Hay algún momento en que es efectivo que hay algún momento en que entran 3 estudiantes y tienen un diálogo con usted y le Sí. manifiestan? ¿Eso fue después? Sí, eso fue después. Ya, después entonces Ok. entran 3 estudiantes. ¿Se acuerda esto con el rector? Sí, bueno, las autoridades salieron y otras, porque el auditorio estaba lleno de invitados. Ya. Dentro de esos invitados habían personas también del sistema de Fuerzas Armadas de Chile, porque eran invitados, Sí. y de PDI. Que no estaban ahí para protegerlo a No. usted, sino que la protegieron a posteriori, pero porque estaban como invitados. Exactamente. Entonces Ok. ellos vieron la gravedad de la situación porque al salir del auditorio, que yo iba caminando a salir como todos los demás, los jóvenes nos tiraron encima para atacarme y y era una masa humana de gente que quería agredirme físicamente. Entonces ellos me corrieron, me dijeron, no puedes salir, no es seguro.
y los otros oficiales y los otros invitados salieron y yo me quedé adentro y las autoridades, bueno, las personas de la PDI que estaba ahí, que era un profesional que fue muy bueno y me ofreció protección desde todo ese tiempo. Después trataron de descalar el tono de afuera para ver si yo podía salir en forma pacífica. No fue posible, se queda usted adentro entonces del auditorio y es ahí cuando acuerdan con el rector que entren 3 estudiantes. Varias veces el rector salió hacia afuera a hablar con los alumnos, pero cuando entraba decía que no era seguro salir. Y salieron otros. Sí, creo que hay un video también donde salen y es donde encaran de hecho al propio rector. La violencia se legitima solamente cuando viene de su lado, no de nuestra. Nuestra violencia no es legítima, la suya sí. Lindo. Y dijeron lo mismo, no es seguro. O sea, ok, el rector salió a hablar, dijo después que no era seguro también. Otra situación en la que podrían haber llamado también a carabineros. Que salga, no puede salir ahora porque no tenemos, era mucha gente afuera. ¿Y ahí se acuerda violenta. que entren 3 estudiantes? Claro. Y ahí se acuerda, el rector me pidió si me dijo usted conversaría con 3 de los estudiantes para los dirigentes estudiantiles para en cierto modo ver si con eso se calman. Yo le dije absolutamente, claro que sí. ¿Qué le plantearon ellos cuando entran? Eran 3 niñas, 3 chicas, y ellas, una de ellas leyó una demanda que tenía escrita en su Wow. teléfono móvil, y la demanda era bastante larga. Un solo ítem de 50 tal vez era relacionado con nuestro ministerio. ¿Y los otros? ¿Tantas weas querían? ¿De qué? Era de todo tipo ¿Y cuánto lleva? ¿Un mes de gobierno? de transporte, del aire, de economía, de educación. Y bueno, en ese contexto yo les pregunté a ellas que estudiaban. Una estudiaba Derecho, la otra estudiaba Filosofía. Wow. Y buen futuro. les pregunté si por qué me tenían secuestrada ahí. Porque si ellas consideraban que eso era algo aceptable como estudiantes y como estudiantes de Derecho y como porque ellas algo que dijeron cuando entraron es que ellos querían hacer estas demandas porque nosotros estábamos infringiendo a sus derechos humanos. Entonces definitivamente sí, tienen muy buen futuro. yo le dije, wow. Ok, pero ustedes creen que esto es aceptable. Y ellas dijeron que, o sea, no hubo respuesta clara ahí, pero tuvimos. O sea que les quiten las becas para ir a estudiar afuera. Eso es un ataque directo a tus derechos humanos. Wow. Una conversación que yo considero, dentro de todo, pudimos dialogar. Ellas plantearon sus demandas, yo las escuché y las respondí sobre la que me compete a mí. Pero ellas en el fondo, usted les dijo, ustedes me tienen aquí retenida, me tienen secuestrada aquí, y ellas le dijeron, está justificado porque ustedes están vulnerando nuestros derechos. Son muy estúpidos, güey. Como gobierno. No lo dijeron de esa manera, pero ellas sí. Eso es lo que se puede llegar a entender, ¿no? O sea, Y no me parece nada raro viniendo de este sector, básicamente. fueron básicamente. O sea, ya vimos todo. Esta situación en que usted está así es por lo que ustedes están haciendo con nosotros. Y nosotros como gobierno, y nosotros tenemos derecho a plantear nuestras demandas porque ustedes están infringiendo las nuestras. Wow. Entonces yo les dije a ellas que ¿Y dónde estaban, güey, cuando estaba Boric? mi consejo era que siempre dialogar era mucho más importante que enojarse antes del diálogo. Exacto. Que siempre había que tratar de conversar porque a veces muchas de las cosas se pueden resolver solamente conversando. Yo les dije, yo también fui a la universidad, yo tuve su edad, cuando uno trabaja en el mundo del trabajo, a veces se tiene que trabajar. lidiar con cosas que no nos gustan, pero tenemos que trabajar con eso. Entonces es algo que ustedes pueden empezar a practicar como dirigente, etcétera. Así que tuvimos una conversación. Exacto, no todo siempre va a ser perfecto. O sea, eso es lo que yo no entiendo, cómo no entienden, güey. O sea, y tampoco todo te lo van a regalar siempre. Buena, y al final yo les pregunté, ¿hay algo más? Y me dijeron que no, dieron las gracias, dijeron que yo les dije, Bueno, de hecho, nunca. bueno, yo voy a estar en contacto si ustedes necesitan algo. Dijeron sí, muchas gracias. Y después empezaron a agredir. Y nada, o sea, ellas salieron de ahí y dijeron sí, nosotros vamos a hablar ahora con los estudiantes afuera para que usted pueda salir en forma pacífica. Y el rector les dijo a ellas, por favor háganlo porque
ella ha estado acá tanto tiempo y tiene que irse. Ella iba a ir a la Universidad de la Frontera en la tarde. Es que ahí, a ver, no me digan que no, bueno, o sea, podrían haber llamado perfectamente a Carabineros. Pregunta. El rector dijo Habían momentos para haberlo hecho ya varios. que había conversado con usted y que habían en conjunto decidido no pedir que ingresara a Carabineros. ¿Eso es así? El rector estuvo dentro del edificio con otras personas y ellos discutieron primeramente que la estrategia que querían usar era desescalar. Desescalar y en ese sentido él me pidió que hablara con los estudiantes para negociar en cierto modo que yo pudiera salir Pero en ningún momento se le pasó a llamar a la Carabinero. pacíficamente y que lo que se escuchaba era que el temor que ellos tenían era que hubiese un enfrentamiento mucho más violento. Con Carabineros. Claro. Pero usted accedió. Pero bueno, pues a ver, tienes que llamarlos igualmente. Ellos tienen que hacer cumplir la ley y ya está. Porque, por ejemplo, si no se calman, ¿qué hubiese pasado si, ok, la situación fue lamentable, fue grave? ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido aún más grave? Y Carabineros tiene que estar ahí sí o sí en este tipo de situaciones. ¿Dio o acordó con el rector que no entrara? Y estos supuestos estudiantes, por estas acciones que hicieron, pues tiene que haber graves consecuencias para ellos, básicamente. Porque lo menos que están haciendo ahí es pensar en estudiar. ¿Era Carabinero? No, yo nunca acordé nada con nadie porque a mí nunca llegó una conversación a ese nivel. O sea, yo lo que planteé dentro de esa situación bien tensa, que fue 2 horas y media, era que tienen que haber medidas para que no se mantenga una persona de cualquier tipo, porque podría haber sido un investigador de otro país que está haciendo una clase magistral. Entiendo lo que va, pero para tenerlo súper claro, entonces, ministra, no es efectivo que usted con el rector hayan dicho, ¿saben qué? Mejor que no entre Carabinero. ¿No estuvo ese acuerdo entre usted y el rector? No hubo un acuerdo, no hubo no creo que nunca llegaron las decisiones a hacer acuerdos de nada. Yo sí vi que el rector está muy angustiado dentro del lugar. Lo vio muy angustiado. Normal. Sí, y yo lo vi muy preocupado y vi que él tenía mucha vergüenza. Bien vi con mis propios ojos que las personas de seguridad que estaban vestidas de rojo no hicieron nada para controlar el caos. De hecho, yo los vi en la puerta. Eran guardias privados con la puerta abierta. Entonces, en ese sentido, él me decía dentro que él estaba usando los mecanismos que él tenía como universidad. Sí, pero eran 4 hueones nomás. Para mantener el orden. Y esos mecanismos eran los que tenían, porque en algún minuto yo dije, o sea, ¿cómo es posible que esta situación no se pueda controlar? Porque era bastante inusual para mí, con la experiencia que tengo fuera del país, que algo así pasara. El nivel de inseguridad, estar encerrados en un edificio donde no podíamos salir porque estaba barricado. Todas las entradas por atrás estaban barricadas con estudiantes golpeando las ventanas, tratando de quebrar algunas ventanas. Ministra, ¿tuvo miedo? Y esos hueones son los que quieren becas. Totalmente miedo. En un minuto se abrió una puerta delante del auditorio que la estaban tratando de contener por dentro y entraron unos alumnos y dijeron, ahí está, y el señor de la PDI corrió y me escondió detrás del escenario, detrás de una cortina del escenario, y nosotros sostuvimos la puerta juntos para que ellos no pudieran entrar a pegarme. Así que sí tuve miedo porque yo he visto lo que ha pasado en Estados Unidos en las masacres, donde a veces esto ocurre, ¿no? Y se encierra, tú te tienes Es que podría haber sido mucho peor. que encerrar en una sala. Así que sí, claro. En el momento en que ustedes deciden ya, no se logra calmar esto, vamos a salir igual. Bueno, hubo muchas conversaciones dentro del edificio si me sacaban por el río o me sacaban por atrás. Hubo mucha angustia de todas las personas que estaban dentro. El señor de la PDI, de las Fuerzas Armadas que eran invitados. Colaborando en esta situación, Ellos tomaron cargo de la situación, también de nuestro equipo de la Seremía. Ellos estaban... Pero ¿y cómo a ninguno se le ocurrió llamar a Carabineros? Que estaban dentro, porque el conductor se tuvo que esconder dentro del auto. Entonces, eso... por lo menos para tener más refuerzo, por lo menos para tener más gente para retener a a estas criaturas. Hubo mucha angustia, mucha ansiedad y mucho miedo por ellos también, porque la razón por la que no salíamos era porque eran... Si ya están viendo un punto en el que tienes que esconderla, porque si la ven van a ir a pegarle directamente, puedes... O sea, bueno, pues igualmente puede ser por el momento, fue muy rápido todo, no les dio tiempo de pensar. Pero de haber situaciones para ver, por lo menos haberse le pasado por la cabeza, yo creo que, o sea, hubieron. Más que el grupo que teníamos nosotros dentro. Claro, Entonces, los estudiantes eran muchos más. Entonces, había miedo de la integridad física. Ellos tenían, claro, había un miedo muy grande. El miedo principal era la integridad física. Ya, ustedes deciden salir. ¿Cómo es ese momento? Porque las imágenes que hemos visto son bien impresionantes, ministra. Bueno, durante las 2 horas y media aproximadamente, y un poco más incluido la celebración, porque los estudiantes estuvieron ahí durante toda la ceremonia afuera,
ellos querían entrar o querían que yo saliera y para agredirme. Esa era la... Lo peor es que ellos están ahí para buscar cambiar algo, aparentemente. ¿En serio creen que así van a cambiar algo realmente? la razón. Y los epítetos Que literalmente es una pérdida de tiempo, weón. lo decían. Está bien que tengas tu opinión, está bien que tengas tus quejas. Mira, hablaron 3 estudiantes con ella. Perfecto. Pero no cambia nada esa actitud, esa agresión, no cambia nada. Y que me gritaban cobarde y insultos Cobarde, bueno, vimos esos videos. como de mi etnia, etcétera, y otros insultos de, O sea, más de otro principal, tipo. ¿por cuál? ¿Con grosería? Claro. Ningún Ok, todos esos videos los vimos en el video que mostré al inicio. momento yo sentí desde el videos principio están que fue ahí, wow. había un interés de debate porque de hecho cuando nosotros De hecho, no teníamos todo este contexto. Uy. en el principio habían académicos conmigo ahí, entonces la oportunidad de debate pudiese haber sido muy rica ahí. Entiendo, yo estaba un poco sorprendida que ninguno de los académicos tampoco había como una nadie, o sea, era como que era oye, ¿cómo está el tiempo, la hora, qué sé yo? Entonces yo igual estaba un poco sorprendida por esa Ahora, actitud. ¿Cómo que usted encontró un poco pasivos a los académicos? Yo creo que estaba como, a mí me dijeron que, bueno, ellos me dijeron que eran protestas, era parte de la vida de estudiantil, pero bueno, tú me preguntaste cuándo decidimos salir. Cuando desescaló cuando hablamos con las estudiantes, el rector había hecho un acuerdo con los estudiantes afuera para que nosotros pudiéramos salir en el espíritu que él tenía, el deseo que esto desescalara, que ellos pudieran de una forma civil, como universidad, Entiendo. poder que yo saliera. Pero eso no fue posible, entonces ustedes deciden salir. Algunos de se fueron. Ya, Las algunos 3 se chicas fueron. salieron y lograron que algunos de los estudiantes se removieran. Otros se quedaron ahí, la mitad yo creo, Ya. tal vez un poco menos de la mitad, y al salir del auditorio se tiraron encima Los que se ven en el video después, ¿no? y después a la segunda puerta hacia afuera es lo que se ve en los videos. O sea, Ok. hay un lobby y luego está la puerta y se tiraron encima a agredirme y no hubo ningún intento de conversación. Le tiraron botellas. De todo lo que tenían otros instrumentos también, porque habían usado algo para hacer ruido, que salió volando. Eso también se lo tiraron. Tiraron varias cosas. La empujaron. Sí, claro, o sea, no solamente a mí, sino también a las personas que estaban conmigo. Ellos, el director de la PDI, se hizo un plan dentro. Para tratar de salir Claro, rápido. una estrategia para poder sacarme y que... O sea, hubo empujones, hubo insultos, hubo lanzamiento de objetos, le lanzaron Claro, agua. y la idea era lo que me dijo, lo que nos dijo, porque a mí me trataron de sacar múltiples veces No dentro por una puerta o la otra y llegaban los estudiantes y bloqueaban. Entiendo, ministra, ¿usted cuándo le avisa al gobierno que usted está retenida, que está en una sala, que no puede salir? Bueno, yo lamentablemente dejé mi cartera y todo en el auto, entonces el joven No, del auto perfecto. estaba en conexión con el Él equipo. avisó. Y también había Ok. el equipo dentro del edificio que estaba conmigo y ellos estaban en contacto con los demás, pero por lo que veo hoy día, porque también no había mucha señal, entonces toda la gente que estaba dentro, en la parte que nosotros nos A veces así es el sur. estábamos escondiendo, ¿Ya? Muchas no había partes mucha no- señal. Después nos cambiamos a otro lado buena señal. y había un poco más de señal. El asunto era que la parte de atrás del auditorio, donde nos escondimos, tenía ventanas y los estudiantes estaban tratando de entrar por las ventanas. También. Sí, por las ventanas de atrás y bloquearon las entradas. Entonces, cuando tratamos de usar la Ok. puerta de atrás para salir, múltiples veces me trataron de sacar por atrás. Y no se Los podía. estudiantes llegaban con... ¿Y no logró comunicarse con nadie usted del gobierno? Sí, o sea, yo, el equipo mío estaba en contacto con personas. Yo veía que todo el mundo dentro estaba tratando te estaban llamando por teléfono, etcétera. Y ninguno llamó a carabineros. Corríamos de un lugar al otro tratando de evadir la posible entrada de los estudiantes, pero también de buscar una salida para mí, para afuera. Entonces, eventualmente, cuando hablamos con las niñas, con las 3 chicas, ellas salieron y hablaron con los estudiantes, algunos se fueron, y ahí se decidió que era más seguro que yo saliera. Ministra, En algún minuto también yo escuché que los carabineros no podían entrar a la universidad por alguna razón. Ok. ya, No pero sé. en el diario La Segunda, el rector de la Universidad Austral de Chile dijo, Pero, ¿por qué? ¿Porque había mucha gente? ¿O cómo, no? comillas, nosotros junto con la ministra y la PDI decidimos no acudir a carabineros. ¿Usted miente eso? Que hubiera una decisión expresa de ustedes. No hubo una decisión expresa que yo sepa de nadie de O sea, decidir, no que le de dijeran, usted no decidió de eso. tomar una decisión de seguridad.
no sé qué realmente pasó, pero definitivamente eso es muy raro. O sea, una situación así como la que se vio, básicamente, que no estén ahí las autoridades, es como raro. Ah, es verdad, se me había olvidado mostrarle esto. Ale Valle salió en defensa del rector de la Universidad Austral. What the fuck, qué wea tenía que ver, wea. A mí me pareció muy bien. Egon Montesinos, que también lo conocemos muy bien. Yo, la verdad, él fue panelista de La Voz de los que Sobran. Yo, además, como concejala, fui a varias charlas porque él es uno de los que promueve la descentralización del país. Fue intendente del gobierno de Bachelet. O sea, pero... ¿y qué dijo de las agresiones de los estudiantes? ¿No dijo nada de eso? Entonces, un tipo que viene del progresismo. Ah, y eso fue todo. Estos hechos. Wow, aún no se va a Chile, parece. Pero bueno, sí, eso fue todo, básicamente, lo que me encontré con más noticias de lo que le pasó a la ministra Jimena Lincolao. Nos vemos. Que Dios los bendiga.